Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente con el gusto de volverlos a saludar. Mi nombre es Antonio Hernández Torres, cronista comunitario y investigador de las costumbres y tradiciones en la zona de Tlalnepantla. Hoy vamos a continuar nuestra charla, nuestra plática cultural, continuando, ¿verdad?, hablando y compartiendo sobre la devoción al Señor de las Misericordias. Vamos a titular a esta charla cultural La devoción del Señor de las Misericordias en la región de Tlalnepantla. Bien, como ya habíamos comentado anteriormente, hablamos ya propiamente de cómo llegó esta sagrada talla de nuestro Señor Jesucristo crucificado aquí a Tlalnepantla, particularmente al entonces monasterio franciscano de Corpus Christi. Ya vimos algunas hipótesis sobre su posible origen. Platicamos también que es una escultura muy bellísima hecha en pasta de caña, con la manufactura del siglo XVI, y también comentamos y compartimos con todos ustedes la hipótesis que he venido desarrollando todos estos últimos 10 años para acá sobre una segunda versión de cómo este bendito Cristo fue manufacturado. Habíamos comentado que este Cristo, pues, con la certeza que fue hecho aquí en el Valle de México. Comentaba yo que está clasificado dentro de el taller de Cortés, como muchos investigadores han propuesto, lo han clasificado en ese rubro como un Cristo manufacturado en el taller de Cortés. Otra de las hipótesis es que fue o pudo caber la posibilidad de que fue elaborado en aquella gran universidad indígena, el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. De igual manera, existió un taller en el reino de Michoacán, que ese taller fue muy famoso, pues, en toda la zona del Bajío, y de ahí comentamos que surgieron muchos Cristos y muchas vírgenes que hoy en la actualidad se siguen venerando en la región del Bajío. Hablamos del Cristo Negro del Hospital en Salamanca, hablamos de las tallas de la Virgen de San Juan de los Lagos, de la Salud de Pátzcuaro, de Talpa y de Zapopan, así como muy probablemente fue elaborada en ese mismo taller de los Hermanos de la Cerda, la Virgen del Pueblito, que se venera en el municipio de Corregidora, allá en Querétaro, como muchas otras imágenes de Cristos, como el Señor de la Conquista, allá en Guanajuato, el Señor de Araro, en Michoacán, el Señor de los Milagros, en San Juan Nuevo, y otros muchos Cristos o advocaciones que de momento pues se escapan de mi memoria, pero que por las circunstancias, por la región donde se veneran, muy probablemente pues fueron elaborados en el taller de aquellos Hermanos de la Cerda, en la región de Pátzcuaro, de Michoacán. Y el tema que nos ocupa acá con nuestro Cristo precioso de las Misericordias, clasificado en el taller de Cortés, y vuelvo a repetir, otra hipótesis que desafortunadamente pues no hay documentos que certifiquen que esta escultura de Jesús crucificado
que en otro tiempo también se llamó el Señor de las Ampollas, haya sido elaborado del Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que era la universidad indígena en aquellos tiempos, en los primeros décadas de la conquista, que tuvo, mejor dicho, grandes maestros franciscanos, como Fray Andrés de Olmos, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Gaona, que también comentamos que según unos autores del siglo XVI-XVII fue el que fundó el monasterio franciscano de Tlalnepantla, Fray Juan de Gaona, que a él se le debe la fundación de Tlalnepantla. Y bien, ahora recapitulando ya un poquito estos características, recordando un poquito lo que platicamos la vez pasada, pues hoy vamos a centrarnos o vamos a continuar cómo surge el novenario de la fiesta de mayo. Si ya también se dijo algunos milagros que el Señor de las Misericordias ha obrado a través del tiempo y del espacio, no nomás en Tlalnepantla, sino en otras muchas localidades, en otros muchos pueblos que fueron sujetos a primero la doctrina franciscana de Corpus Christi y después al curato de Tlalnepantla. Bien, según nuestra gran amiga, investigadora, historiadora, Rebeca López Mora, en el libro de la monografía o del cuaderno municipal de Tlalnepantla, nos regala algunos datos sobre la vida eclesiástica de Tlalnepantla, cuando por más de 200 años los franciscanos estuvieron al frente del convento de Tlalnepantla, y que ellos de alguna manera pues rescataron de las cenizas de aquel incendio de 1666, como bien nos lo dice el cronista franciscano Fray Agustín de Betancourt, que en 1666 el Cristo es consumido por el fuego, aparecen ciertas llagas y se le empieza a comenzar a llamar como el Señor de las Ampollas. Eso en la administración de los franciscanos, allá en el año de 1666. Pero después se irían los franciscanos y llegaría el clero secular. ¿Qué es el clero secular? Pues el clero que pertenecía a la diócesis, en este caso a la Arquidiócesis Primada de México. Con las leyes borbónicas son promulgadas y pues la mayoría de los bienes eclesiásticos pasan a manos del clero secular. La administración eclesiástica, el control administrativo es pues de alguna manera comienza a ser administrado por el clero secular, es decir, por los sacerdotes diocesanos, bajo la tutela de un obispo como cabeza de la diócesis. Tlalnepantla es elevada a la categoría de curato y deja de ser monasterio franciscano para ser parroquia de Corpus Christi. Esto ocurre el 15 de junio de 1770, cuando es nombrado el primer cura de Tlalnepantla. Como ya comentábamos en la charla pasada, su nombre fue don Antonio Padilla y Rivadeneira. Él fue el primer cura que llega a Tlalnepantla y que empieza a administrar pues los sacramentos, empieza a hacerse cargo de toda la jurisdicción que anteriormente abarcaba el monasterio o la doctrina franciscana, y él empieza a administrar pues todo este territorio tan vasto que era de Tlalnepantla. Pues
el entonces curato de Tlalnepantla hacía frontera con Tlatelolco y llegaba hasta los límites con la provincia franciscana de San Pedro de Jilotepec. Entonces vemos que era una vastedad de territorio inmensa para aquel tiempo. Entonces la cabeza del curato era la parroquia de Tlalnepantla, lo que conocemos como la Catedral de Corpus Christi. Hoy es sede metropolitana, sede de la arquidiócesis, una jerarquía de mayor rango comparada con la de aquellos tiempos, ahora espiritualmente hablando. Si el curato de Tlalnepantla tenía una vastedad enorme en territorio físico, ahora la arquidiócesis de Tlalnepantla abarca un territorio físicamente menor en proporción, pero mucho más inmenso en la atención espiritual, en la atención pastoral de toda, como cabeza de una provincia eclesiástica. Pues bien, don Antonio de Padilla y Rivadeneira toma posesión el 15 de junio de 1770. Los franciscanos le entregan la estafeta a él y él empieza a hacerse cargo de toda esta circunscripción territorial. Pero ¿quién era don Antonio de Padilla y Rivadeneira? Don Antonio tenía, era licenciado en teología, era bachiller, tenía varios doctorados, pues era juez calificador del Santo Oficio, tenía una hoja eclesiástica muy brillante. La doctora Rebeca López Mora, en su cuaderno municipal sobre Tlalnepantla, nos dice que había categoría de curatos. Ella, en este libro, se ocupa particularmente de dos curatos: el curato de Naucalpan y el curato de Tlalnepantla. Y ella nos dice que el curato de Naucalpan era un curato de segunda y el curato de Tlalnepantla era un curato de primera. Así estaban clasificados los curatos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran muy importantes que los sacerdotes compitieran por estos cargos. El cura que era nombrado, que se hacía cargo y que estaba al frente de un curato, tenía mayor posibilidad de enterarse de lo que pasaba en las altas esferas eclesiásticas. Es decir, a don Antonio de Padilla y Rivadeneira, más que licenciado y juez calificador del Santo Oficio, así como colegial mayor, le dan el cargo de cura. Entonces él, en esa aspiración de ocupar cargos más arriba, pues lo posesionaban como cura de Tlalnepantla para que él estuviera más cercano a la capital de México y podía de esta manera enterarse de lo que sucedía en el Cabildo Metropolitano de México, y eso de alguna manera pues le ayudaba en su hoja brillante de su carrera eclesiástica. Es por eso que los sacerdotes competían por los curatos. Pero como decía yo, había rangos en curatos, había categorías de primera y de segunda. Tlalnepantla fue un curato de primera. Entonces a don Antonio pues le convino mucho ser nombrado cura de Tlalnepantla, porque de esta manera le ayudaba en su ascendencia de su carrera eclesiástica como sacerdote. Podía ocupar cargos mucho más grandes, incluso el de canónigo del Cabildo de la Catedral o de la Basílica de Guadalupe. Bien, entonces, tomando estos datos que Rebeca López Mora nos da sobre el curato de Tlalnepantla y sobre la vida de los curas dentro de estos pueblos, pues los curas no nomás tenían el papel de ser sacerdotes, curar almas, atender los sacramentos, administrarlos, casar, confesar, bautizar y demás, sino que el cura
se inmiscuían en la vida pública de todos los pueblos sujetos al curato. A veces las autoridades virreinales tomaban mucho en cuenta el testimonio del cura para resolver litigios. A esto se sujetaba la autoridad virreinal, tomaba en cuenta al cura de lo que ocupaba la extensión parroquial para dirimir en litigios con la tenencia de la tierra. Hubo muchos conflictos en esos tiempos con los indios de los pueblos vecinos o de los pueblos circundantes, ya sea con los hacendados, entre los mismos indígenas nativos o incluso con las autoridades eclesiásticas. Entonces, la autoridad virreinal tomaba este testimonio de calidad, porque así se le llamaba al testimonio del cura, y si el cura daba un buen testimonio como testigo de calidad, era como una medición moral. Lo que decía el cura es lo que dictaminaba la resolución a favor o en contra de una persona sobre un litigio por una tierra comunal, por una estancia, por el agua, por algunos terrenos o parcelas. La vida de los curas, como fue la vida de los frailes, fue una figura paternal. Ellos estaban enterados de todo lo que sucedía en los pueblos. ¿Por qué? Porque la gente, como curas, la gente los iba, los buscaba, les pedía un consejo o iba con ellos a decirle sus problemas que tenían con alguna otra familia o como ya dije, ¿no? Pero bueno, estos rasgos nos los aporta Rebeca López Mora, la figura de paternalista de los curas en la vida de los pueblos de la época virreinal. Tlalnepantla, como tal, pues no fue ajena a estos litigios. También se nos comenta que el primer cura de Tlalnepantla, del que estamos hablando, don Antonio de Padilla y Rivadeneira, tuvo que dirimir muchos litigios en la zona de Atizapán para resolver estos conflictos. La autoridad lo llamaba y pedía su testimonio del cura de Tlalnepantla. Bien, entonces es con esta figura del cura cuando se empieza a planear, se empieza a conformar este novenario en torno al Señor de las Misericordias. Pero vamos viendo cómo va surgiendo este novenario del mes de mayo. Estamos situados que este primer cura toma posesión el 15 de junio de 1770 y el cura muere en 1790. No sabemos si en 1790 todavía era cura de Tlalnepantla. Lo que sí sabemos que el segundo cura de Tlalnepantla fue don Sebastián de Iturralde. Don Sebastián de Iturralde fue propiamente el que se le atribuye con más certeza que él fue el que conformó el novenario de la fiesta de mayo con los diferentes pueblos de la región. No sabemos cuántos años duró don Antonio de Padilla y Rivadeneira en Tlalnepantla, pero sí sabemos que el segundo cura llega, no tenemos el año, perdón, llega don Sebastián de Iturralde y él es el que de alguna manera activa ya concretamente el novenario, ya sea que haya ido a visitar cada pueblo, llevando esta devoción, practicando algún ejercicio piadoso, evangelizando, catequizando a los naturales de esta región, porque de alguna manera tenía que continuar la primera evangelización de los franciscanos del siglo XVI. Bien, entonces es don Sebastián de Iturralde el que lleva a diferentes zonas de la región de Tlalnepantla la devoción al Señor de las Misericordias. Recordemos que ya de alguna manera desde 1666 el Señor de las Misericordias
ya gozaba de una cierta, pues me atrevo a decir fama en el sentido de milagroso, por el hecho de que el fuego no lo dañó. Se quema, nos dice los historiadores, que se quema la cruz, pero el cuerpo, la pasta de caña, sobrevive al incendio de 1666. Bien, entonces, después viene el exvoto, ¿verdad? Un hacendado del que tampoco sabemos su nombre, pero sí sabemos la terminación de la fecha de su capilla, que fue en 1689. Entonces ya estamos hablando casi 100 años después, alrededor de 1780, 1790, que se empieza a conformar el novenario con don Sebastián de Iturralde. Bien, aquí tengo este nicho que es una réplica de lo que era precisamente esa capilla que le mandó fabricar este hacendado por el milagro de la cosecha. Es una réplica hecha en madera del retablo de la que hoy llamamos Capilla del Santísimo o Capilla del Sagrario, pero su nombre correcto es Capilla del Señor de las Misericordias, porque ahí durante bastante tiempo, por lo menos de 1689 a 1964, pues el Señor de las Misericordias, dentro de esta capilla, pues recibió el culto, recibió la veneración, recibió la acción de gracias, recibió los festejos de miles de generaciones atrás. Bien, entonces este nicho que afortunadamente nosotros conservamos aquí en el pueblo de los Reyes, donde estamos compartiendo esta charla cultural, es una réplica de ese nicho que está dentro de su capilla, ahora en la catedral. Haciendo investigaciones de campo, investigación con personas mayores, tanto en visiteos en algunas comunidades, en algunos pueblos, nos comentaban, recogiendo estos testimonios, nos comentaron que cada pueblo tenía este nicho, que es una alcancía. Es un nicho, pero al mismo tiempo es una alcancía. Cada pueblo tenía esta alcancía para que en ella se recolectara la ayuda o los fondos económicos para sus fiestas, tanto para la fiesta de mayo, de su novenario, la fiesta grande, la octava y la fiesta de acción de gracias del mes de diciembre, por el agradecimiento de la máquina loca, que ya también hablamos de ese pasaje épico aquí en Tlalnepantla. Bien, entonces cada pueblo tuvo esta alcancía, este nicho, con esta imagen antigua del Señor de las Misericordias, en la que se salía a las calles, a las casas, a los lugares públicos. Incluso he recogido testimonios de algunos locatarios del mercado que nos decían que algunos sacristanes de la catedral en sus primeros años siendo diócesis, los sacristanes iban con este tipo de alcancías al mercado para colectar para la fiesta de la octava. O sea, la fiesta de la octava se pasaba esta imagen alcancía por los locatarios del mercado para costear los gastos de la fiesta de la octava. ¿Qué era la fiesta de la octava? La celebración de la fiesta del Señor de las Misericordias 8 días después del novenario, 8 días de la fiesta grande, por así decirlo. Por eso viene el nombre de octava, 8 días después. Bien, afortunadamente aquí en el pueblo de los Reyes conservamos con mucho cariño esta alcancía, que pues se rescató en parte del olvido en el que se tenía, y que anduvo
en diferentes lugares aquí mismo dentro de esta ermita, y que ahorita pues ya se ha dignificado, ya tiene un lugar propio dentro del templo, porque aquí, como bien decía yo anteriormente, aquí en Los Reyes, afortunadamente sigue la devoción al Señor de las Misericordias, y qué mejor testimonio que esa devoción tan antigua y tan arraigada aquí en mi pueblo, que este nicho que de alguna manera no sabemos cómo llegó aquí. Lo que sí sé es que este nicho estaba bajo la custodia del señor Manuel Islas, que en paz descanse, que él es el que se encargaba de cuidarlo. No sé si él fue cofrade del Señor de las Misericordias o si de alguna manera lo tenía en su casa o siempre estuvo aquí en el templo. El señor Manuel Islas, después del señor Manuel Islas, pasó al cuidado del señor Agapito Velázquez, que en paz descanse, y que pues él también lo cuidó con mucho amor. Ya con don Agapito Velázquez fue el que se encargó propiamente de cuidarlo ya más en forma y rescatarlo de que no se fuera al olvido o que fuera a desaparecer de aquí del inventario de la capilla. Y es como ahorita, pues en estos tiempos de pandemia, que la vida nos ha cambiado de una forma tan abrupta, y que por situaciones de la emergencia sanitaria, pues hemos hecho esta modalidad de estas charlas culturales, ya no presencialmente, sino a través de las redes sociales, a través de las videoconferencias, a través de Zoom o de diferentes plataformas digitales. Pero bueno, esto es lo que yo quería darles como dato. Es una alcancía con la réplica del retablo de la capilla del Señor de las Misericordias, que está hoy en la Catedral de Tlalnepantla y que fue terminada en el año de 1689. Muy bien, entonces ya hablando de la conformación del novenario, se ha tomado una fecha de reactivación del novenario o de inicio del novenario 1786. Digo, no es una fecha exacta, pero tampoco puedo yo decir que sea imprecisa. Es probable, porque si estamos hablando que don Antonio de Padilla llega en 1770 a hacerse cargo del curato de Tlalnepantla y empieza a ver cuál era la extensión geográfica del curato de Tlalnepantla, y que de alguna manera al llegar a Tlalnepantla conoció de viva voz la historia del Señor de las Ampollas, como también se le llamó. Entonces tuvo que tener un referente del milagro ocasionado por el fenómeno del incendio en 1666. Entonces, ahí, ocupando un poquito de la lógica y del sentido común, es que en 1770, cuando llega a Tlalnepantla como párroco, sabía o se le informó ya de esta devoción del Señor de las Ampollas. O sea, pongamos mucho cuidado y atención en esto. El culto del Señor de las Misericordias no se activa en 1786. Viene de más atrás, por lo menos de 1666. En 1786 es cuando, de alguna manera, ya el segundo cura, don Sebastián de Iturralde, lo catapulta, válgame la expresión, y le da un auge, acabando de invitar a los pueblos de la comarca de Tlalnepantla. Y es como empieza a invitar a los pueblos a que vengan un día diferente en el mes de mayo. Y es ya sea don Antonio de Padilla o don Sebastián de Iturralde los que van designando los días de novenario para dar culto al Señor de las Misericordias. Es decir, los pueblos de la entonces comarca franciscana ahora tenían que venir al curato en un día para venerarlo a él.
De esta manera se va conformando, va tomando forma el aparato festivo del Señor de las Misericordias. Va tomando forma el aparato festivo. Bien, con este auge del novenario, entonces, pues se vienen agregando otros diferentes elementos a la festividad. Por ejemplo, el sacar al Señor de las Misericordias de su nicho, que también la tradición oral, la investigación que he hecho yo de hace tiempo, es que al Señor de las Misericordias no se le sacaba de su nicho para pasarlo al templo como si fuera cualquier cosa, o como si fuera un acto común de trasladar un mueble hacia otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo era esta especie de ritual? Se congregaban los diferentes cofrades de los pueblos, se daban cita la tarde anterior al primer día del novenario en la parroquia de Tlalnepantla para hacer una petición, una rogación al Señor de las Misericordias y pedirle permiso para ser sacado de su nicho, de su capilla, y ponerlo en el altar, en el presbiterio de la parroquia de Corpus Christi. Es decir, se sacaba de su capilla y se trasladaba al presbiterio neoclásico, que ya no existe, que solamente lo podemos ver en el recuerdo de algunas fotografías. Bien, entonces se hacía esta rogación, se rogaba, se le pedía perdón al Señor. Las campanas se echaban a vuelo. Las campanas siempre han sido un signo. La tarde anterior al primer día del novenario se echaban a vuelo, y con ese acto piadoso se anunciaba a la región de Tlalnepantla que el Señor de las Misericordias iba a ser sacado de su capilla para ser trasladado al presbiterio. Todos los cofrades, junto con el cura de aquel tiempo, hacían esta petición, pedían al Señor que les permitiera ser sacado de su nicho para comenzar sus festejos. Eran 8 días de festejos y después otros 8 días para esperar la octava. Entonces cada pueblo traía su ofrenda. Tenemos noticia que esta devoción, para ese tiempo que estamos hablando, ya primero del siglo XVI, y estamos hablando del siglo XVIII, y en el auge, en el siglo XIX, cuando el Señor, la fiesta del Señor de las Misericordias alcanza su auge. Estamos hablando de una festividad muy hermosa, porque había derroche de flores, de portadas, de tableros, de arcos triunfales, de pétalos, de ceras, de pólvora, de campanas, donde bajaba mucha gente de la sierra de Monte Bajo, de Monte Alto, gente que venía del oriente, del lado de San Juan Escuatepec, de Ticomán, de Cuautepec. Los lugares más lejanos que tenemos dato hacia el sur era el barrio de San Marcos, hoy en la alcaldía de Xochimilco, y al norte la ciudad de Querétaro, que afortunadamente hoy siguen visitando al Señor. Viene gente de Querétaro que no deja la tradición y que sigue viniendo de Querétaro. Se perdió la visita del barrio de Xochimilco, del barrio de San Marcos, propiamente, donde su novena le tocaba el jueves de la Ascensión, es decir, el mero día del Señor de las Misericordias. ¿Por qué el jueves de la Ascensión? Porque se contaban 40 días a partir del Jueves Santo, en el antiguo calendario Galván, donde aparece la fiesta del Señor de las Misericordias.
Pero con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, se suprime el jueves de Ascensión y se traslada al domingo, ¿verdad? Esta modalidad que nos propuso el Concilio Vaticano II, estas reformas, para que la gente pudiera o tuviera más accesibilidad el día domingo a celebrar el misterio de la Ascensión del Señor. Pero en la antigua liturgia se celebraba en jueves y se conoció como jueves de Ascensión o jueves de la Ascensión, 40 días después, no de la Pascua, sino no tomando como referente el domingo de Pascua, tomando como referente el jueves santo. De jueves santo a jueves de Ascensión eran 40 días. Entonces la liturgia con la Sagrada Escritura tomaba esa base, 40 días después de que Jesús es apresado. A los 40 días se elevaba al cielo en el anterior oficio, antes del Concilio Vaticano II. Y es por esta forma en que se traslada al jueves, empieza a ya no celebrarse el jueves, sino trasladarse al domingo. Todavía en la década de 1980 hasta hasta el año 2000 se celebró en Tlalnepantla el jueves de la Ascensión. Ahorita tiene 20 años que ya no se celebra. Pero también la Sagrada Liturgia nos da un paréntesis y nos da una rúbrica que en los lugares donde se tiene especial culto a una advocación de Jesucristo, de la Virgen, de los ángeles o de los santos, se dispensa, ¿verdad?, la norma litúrgica y se puede celebrar en ese lugar si es de importancia para esa región, para ese pueblo, para esa ciudad o para ese país. La liturgia nos da esa opción. La liturgia no suprimió totalmente el jueves de Ascensión. Lo propuso y lo traslada al domingo, pero en Tlalnepantla se tenía que haber seguido celebrando el jueves de la Ascensión. ¿Por qué? Porque es de especial relevancia. Es decir, como decían nuestros abuelos, nuestros papás, era el día del Señor de las Misericordias, era el día de su santo, por así decirlo. Entonces, así como nosotros celebramos nuestro cumpleaños el día que cae y no lo dejamos al fin de semana, o en algunas ocasiones la gente pues lo celebra el fin de semana su cumpleaños, algunas personas. En el ámbito religioso tendría que seguir siendo, al menos en Tlalnepantla, se tenía que seguir celebrando el jueves de Ascensión, por esta rúbrica litúrgica, Pues, ojo, la liturgia no suprime en Tlalnepantla el jueves de Ascensión. Sugiere que se traslade, pero que no se omita definitivamente. Ese es la gran, el pequeñísimo detalle. Entonces, por circunstancias ajenas, diversas, criterios que están fuera de mi alcance, pues se dejó de celebrar el jueves. Y por lo menos en los últimos 20 años ya no se celebra, sino en una fiesta que comenzaba con un acto de rogación el primer día del novenario y concluía 2 semanas después con la procesión de la octava, se redujo a un solo día, al domingo de la Ascensión. Pero bueno, ahora en este ámbito histórico estoy compartiendo con ustedes estos datos que a lo mejor no sabemos o no sabíamos. Y bien, seguimos hablando de esta festividad que era muy importante, por lo menos en la zona norte del Valle de México. Había 3 fiestas muy importantes en esta región. La fiesta de la Virgen de los Remedios en Naucalpan, en su santuario de Naucalpan de ese tiempo.
la parroquia de Corpus Christi en Tlalnepantla con la festividad del Señor de las Misericordias y la fiesta religiosa de San Antonio de Padua en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Eran las ferias más concurridas del siglo XIX y parte del siglo XX. Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán. Eran fiestas que se llevan a cabo muy solemnes, con derroche de culto, con muchos elementos que ya mencioné. Pero bueno, aquí tengo este libro que se titula La Catedral de Corpus Christi Tlalnepantla. Aquí en este libro el autor nos hace referencia de que el convento de Tlalnepantla fue fundado, citando otros autores, por el padre franciscano Fray Juan de Gaona. El autor de este libro, La Catedral de Corpus Christi Tlalnepantla, es de Juan Antonio Ortiz Robles. Juan Antonio Ortiz Robles, de oficio ingeniero, que lo publicó en el gobierno pastoral del entonces arzobispo don Ricardo Guízar Díaz. Y él nos da datos importantes sobre la fundación del convento de Tlalnepantla, que fue fundado por Fray Juan de Gaona, un fraile que nació allá en España, que vino a México, aprendió las lenguas nativas y fundó el convento de Tlalnepantla. Nos da una serie es como un catálogo de pintura, de escultura, de algunos datos históricos y biográficos, y me llama mucho la atención todo lo que él viene haciendo una síntesis de todo el arte sacro, de toda la pintura, de toda la escultura, de los retablos actuales que surgieron después de que existió el altar neoclásico cuando fue parroquia de Corpus Christi. Toda la pintura, los cuadros que hay en los retablos, en ese gran tríptico, ¿verdad? Vamos viendo aquí, aquí nos hace referencia a lo que era la capilla del Señor de las Misericordias, ¿verdad? Nos presenta diferentes bocetos, algunas acuarelas. Me llama mucho la atención esta acuarela, si la cámara la puede acercar. Es una acuarela de este mismo autor, José Antonio Ortiz Robles, de esta acuarela del Señor de las Misericordias, tomada desde su retablo. Es una interpretación en acuarela, muy bonita para mi gusto. ¿Por qué? Porque esto no se había hecho. Esto no se había hecho en décadas. Vaya, no había una investigación, no había unos datos, no había algún tipo de bibliografía que hiciera referencia al Señor de las Misericordias. Aquí lo tenemos, es una pintura en acuarela. Aquí vemos parte de los retablos, ¿verdad? Aquí vemos el símbolo del Corpus Christi, el relieve, ¿verdad? El retablo viene la arquitectura de aquel tiempo del monasterio, hoy catedral, otra acuarela del templo, y la fundación de Tlalnepantla, la puerta de la porciúncula, etc. Vean, aquí vemos pues una acuarela de lo que él hizo en esta técnica, de lo que es una panorámica de cómo capta en acuarela la catedral de Tlalnepantla, ¿verdad? La catedral de Tlalnepantla. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo él capta una de las
Pues de lo que estamos hablando, de nuestro santo patrón, aquí lo capta en el retablo. Vemos la fotografía del Santo Cristo tomado en el retablo, el Cristo de caña, el Cristo original. Aquí lo vemos con sus detalles. La fotografía es muy buena, la toma también, la gráfica. Se notan todos los detalles, que hasta relumbra la pasta de caña de nuestro precioso Cristo, Señor de las misericordias. Una toma muy, muy bonita esta fotografía. Bien, entonces, continuando con la festividad, hasta el año 2000 se celebró el Jueves de la Ascensión. Del año 2000 para acá se dejó de celebrar y solamente se redujo al Domingo de la Ascensión. De 10 años para acá, su servidor ha venido rescatando y tratando de continuar esta devoción con los pueblos nativos de Tlalnepantla. Recordemos que en el siglo XVI hubo muchos pueblos que hoy desaparecieron. Recordemos que en 1604 se mandó a hacer una congregación porque los pueblos estaban dispersos, los pueblos de la comarca. No era la planación urbana o municipal que hoy tiene cada región en el Estado de México, no. No había una planación urbana, los pueblos estaban dispersos. No había una congregación. Después viene este edicto en la época virreinal, donde el virrey manda que se congreguen los pueblos en una sola cabecera, y es como a la cabecera franciscana de ese tiempo, Tlalnepantla, por el mandato del virrey, en el año de 1604 se manda este decreto para que los pueblos de la Cuenca de México se congreguen en una cabecera. En este caso, pues fue Tlalnepantla, y que hay una serie de lista de por lo menos de casi 30 pueblos en la región de Tlalnepantla, no del municipio de Tlalnepantla, sino de la región de Tlalnepantla, que fueron parte de la doctrina y que después formaron el curato, y que hoy esos pueblos ya pertenecen a otro municipio o que desaparecieron. Por ejemplo, en la lista del siglo XVI, de 1604, que publicó la doctora en historia María Teresa Jarquín en su libro sobre los pueblos nativos del Estado de México, hace mención a algunos pueblos de Tlalnepantla que desaparecieron, que ya no se congregaron, por alguna razón desaparecieron. Uno de esos pueblos, me recuerdo ahorita, que es un pueblo que se llamó Santo Tomás. ¿Dónde quedó el pueblo Santo Tomás? Desapareció, no tenemos noticia a dónde pudo haber estado ubicado el pueblo Santo Tomás aquí en Tlalnepantla. Existió otro pueblo de San Jerónimo, no nomás fue el pueblo de San Jerónimo de Tepetlacarco, hubo otro San Jerónimo en la región de Tlalnepantla que también desapareció. Varios pueblos con el nombre de Santa María. Por ejemplo, aquí en esta capilla de los Reyes, en el primer momento se le llamó Santa María Ostocuaya, tal vez tomando referencia a la advocación de la Virgen María con los reyes, formando el misterio de la Epifanía. En ese documento de 1604, a este pueblo se le da el nombre de Santa María Ostocuaya. Y después, ya en 1804, aparece el título de Capilla de los Santos Reyes Magos de Belén. Pero en un primer momento, aquí se llamó Santa María. Entonces, son documentos que pudieron haber estado en el convento antiguo de Tlalnepantla, pero recordemos que en 1666, con este incendio, se quemaron muchos documentos de ese archivo, de ese primer archivo franciscano, y se perdieron noticias, y creo yo que en esos primeros archivos antes de 1666, muy probablemente
ahí existía el documento que avalaba el origen de la escultura, de la talla preciosa del Señor de las Misericordias. Pero se quemaron los archivos, se quemó el arte sacro, se quemaron muchas cosas que el fuego consumió. Por eso hoy no tenemos un documento histórico que nos diga precisamente el año en que el Señor de las Misericordias arriba al convento franciscano de Tlalnepantla. ¿Por qué? Por incendio de ese siglo, ¿no? Entonces, ahorita yo les decía, como cronistas comunitarios, tenemos que presentar las diferentes versiones, pero recordemos que la historia, el cronista no tiene la verdad absoluta. Tenemos verdades relativas, pero tenemos que presentar la hipótesis de uno, la teoría de otro, y conformarlos o confrontarlos, ¿verdad? Escucharlos, recepcionar todo esto y compartirlo con todos ustedes. Compartirlo con todos ustedes. Bien, por último, paso rápidamente a algunos milagros que ha hecho el Señor de las Misericordias en la región de Tlalnepantla. Uno de los que ha quedado muy grabado en la memoria todavía de nosotros como nativos de Tlalnepantla y de sus pueblos fue pues aquel capítulo de 1914 llamado la máquina loca, ¿verdad? Que ya hablamos y que hoy se sigue afortunadamente celebrando la fiesta de diciembre del portentoso milagro que el Señor obró en plena Revolución Mexicana cuando no permitió que la máquina desbocada cargada con dinamita se estrellara con los carros del tren estacionados aquí en Tlalnepantla y que estaba ocupada por las tropas zapatistas. Esto lo lanzan los carrancistas desde la Cuesta de Barrientos y lo hace este hombre que, movido por la mano de Dios, acierta el cañonazo a la vía, descarrila la locomotora, cae al río San Javier y explota, y que afortunadamente no llegó a estrellarse con los carros del ferrocarril estacionados aquí en Tlalnepantla. Y la otra fue en 1918, en la influencia española que vivió México en ese tiempo, porque recordemos que las pandemias, las epidemias han estado presentes desde que la misma humanidad existe. A nosotros como esta generación actual, este tiempo presente, contemporáneo, pues no nos había tocado vivir una pandemia a nivel mundial. En 1918 les costó 2 años superarlo, la influencia española, y ahí uno de los grandes portentos o milagros del Señor de las Misericordias fue de que resucitó a una mujer muy pobre que no tenía para su hija, o no tenía para sepultarla, y fue y le pidió ante el Señor de las Misericordias que la ayudara, y el Señor de las Misericordias resucita a esta mujer. Ojo, esto es una tradición oral, no hay un documento que lo avale, son tradiciones orales que han pasado de generación en generación. Así como tampoco hay un documento histórico sustentado del episodio de 1914, pero que la misma fe nos lleva a creer por la tradición de los abuelos, de los padres, que vamos comunicando a través de las décadas. Otro milagro que les puedo comentar, un poco más contemporáneo, es el de la explosión de la Sayer-Lac, por ahí de 1980, 1982, si no es que me equivoco de fecha, pero fue en la década de los 80, cuando la planta de Mario Colín, cuando no existía Mario Colín, estaba el río Tlalnepantla, explota, hubo un conato de incendio en la planta de Sayer-Lac, esta planta que fabrica barnices y pinturas, y que para la materia prima pues es solventes,
volátiles, por cierto, y que viene el conato de incendio o la amenaza de explosión y los trabajadores se encomiendan a la protección del Señor de las Misericordias, lo invocan, se encomiendan a Él para que no explotaran, para que no fuera a causar daños. Recordemos que en esa década de los 80s ya Tlalnepantla estaba urbanizada, existía el río con los pirules, no teníamos muchos ejes viales como ahora, pero ya había una población densa. Entonces imagínense lo que hubiera causado la explosión de la Sayerlac, lo que es en el barrio de La Loma, en un ambiente ya urbanizado. Estos trabajadores se encomiendan al Señor, de alguna manera no explotó, no hubo daños, no hubo pérdidas, y los trabajadores, la gente que vive allí en el barrio de La Loma, lo tomaron como un hecho milagroso. ¿Por qué? Porque el Señor de las Misericordias siempre lo hemos tenido como referente. No podemos hablar de la vida histórica de Tlalnepantla si no hablamos del Señor de las Misericordias. La fe, la devoción nos lleva a creer eso, porque lo traemos en la sangre, lo traemos en la médula de los huesos, en la molécula de cada parte de nuestro ADN. Ahí tenemos esa devoción, esa referencia, esa historia arraigada, esa devoción a nuestro preciosísimo Señor de las Misericordias tan milagroso. Entonces, los trabajadores, al ver que no había pasado a mayores, a causas fatales, ese incendio, esa explosión, se organizan y se van en peregrinación a la catedral descalzos y se postran ante el Señor y le dan gracias de que no haya explotado en recuerdo de ese hecho milagroso. Para nosotros es un milagro, así lo vemos, así lo interpretamos. Claro, sabemos que el Señor todos los días hace milagros, que Él se hace presente en la Eucaristía, no lo dudamos, y que está presente en el sagrario. Pero siempre como seres humanos necesitamos un signo externo, un signo que me recuerde la misericordia de Dios, que me recuerde su amor, que todos los días de nuestra vida el Señor de las Misericordias se hace presente en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Pero muy particularmente cuando lo descubrimos en un hecho milagroso. Los trabajadores van descalzos, le dan gracias en la catedral porque lo salvó de ese peligro. Y en recuerdo se le regaló un sendal bordado con el logo del Sayerlac. El Señor salió en procesión en la década de los 80s luciendo ese hermoso sendal que lo donaron los trabajadores de la Sayerlac. En lo personal, tengo muchos testimonios en mi vida donde el Señor se ha hecho presente, el Señor de las Misericordias. Y así hay muchos testimonios actuales, vivos, y testimonios que nos contaron los abuelos, que nos contaron nuestros papás. La fiesta del Señor de las Misericordias llegaba a su auge, a su apoteosis, cuando el Señor era sacado en procesión por el atrio, después por la plaza cívica. Lo que predominaba en la procesión eran las ruedas de trueno que se quemaban en cantidad. Era una ofrenda que le ofrecían los pueblos al Señor cuando salía en procesión. Las portadas de flores, las portadas de semilla que llevaba el pueblo de los Reyes, el barrio de La Loma, que traía el barrio de Xochimilco, de San Marcos, el barrio de San José, la cera que traía San Pablo Jalpa, los arreglos florales que hoy vienen desde Querétaro, las estrellas y las lunas que don Porfirio Rodríguez
hacía aquí en este pueblo de los Reyes. Las portadas de semilla, primero de flores y después de semilla, y que hace 2 años tuve esa gran, enorme bendición de ser yo, el participar por primera vez en ese trabajo tan delicado y tan exquisito de poderle ayudar a conformar, a fabricar esa ofrenda para el Señor de las Misericordias. Para mí fue una experiencia maravillosa, y que le agradezco a Dios infinitamente que me haya alcanzado la vida para poder poner mi granito de arena. Las ruedas que se traían, que cada pueblo traía para la procesión, las salvas de cohete, las campanas con nuestros hermanos campaneros, que también ellos ofrecen su homenaje de devoción al Señor. Los pueblos que venían a su novena y que acabando la misa de 3 ministros y la misa de función, comían en el entonces atrio con el clásico mole, con el pulque, con el agua de horchata, con el agua de Jamaica, y que se convidaba entre todos los pueblos. Fue una romería brutal, que en los días previos del novenario, durante el novenario y después y en el día de la octava, en los pueblos y barrios de Tlalnepantla se vivía la fiesta del Señor de las Misericordias. La pólvora que se traía de San Juan Tilhuaca, porque de allá estaba el cuetero, de allá era el cuetero nativo, este señor de apellido Contreras, que se tenía que ir hasta San Juan Tilhuaca por las gruesas de cohete para la procesión. Los pétalos que se han ofrecido primero desde la cúpula hacia adentro del templo y en la puerta lateral cuando sale el Señor, las pacas de manzanilla que se ofrecen a la gente cuando acaba la procesión, la canasta de flores hecha con bejuco del río de los Remedios del pueblo de San Jerónimo Tepetlacalco. Cada pueblo que venía a su novena traía algo en ofrenda. Los cofrades que ofrecían un cendal, por lo menos cada vez que salía el Señor, estrenaba un cendal precioso, lleno de corazones, con milagros, cendales recamados, bordados, en colores muy hermosos. A mí me tocó ver esos cendales de color guindas, con flecos dorados, plateados, con unos preciosos corazones tapizados, prendados a ese cendal, con moños preciosos, exquisitos. Infinidad de flores que traían los devotos para la procesión, de gladiolas blancas, rojas y nardos, que todo eso fueron elementos importantes para la fiesta. Los escapularios que el primer obispo, don Fray Felipe de Jesús Cueto y González, entregó a los cofrades de mayor antigüedad, esos escapularios que fueron bendecidos por él y que eran entregados en la misa de función del Señor de las Misericordias. Las grandes bandas, las grandes orquestas que venían de Tultepec, de los hermanos Urbán que se contrataban, por lo menos aquí en Los Reyes, los cofrades como Benito Zúñiga, Agapito Velázquez, Jerónimo Sánchez, Manuel Hernández, Porfirio Rodríguez, Guadalupe Torres Tapia, se iban hasta Tultepec a contratar esas orquestas, porque tenía que ser de Tultepec la banda o la orquesta que amenizara el día de la fiesta central, cuando el Señor salía a procesión. Era un derroche de amor, una ofrenda de devoción, donde la solemnidad en todo su esplendor
el rezo de la novena, por la tarde con el rezo del Santo Rosario. El mero día de la fiesta se rezaba el rosario con la letanía de todos los santos, un rosario cantado en el que se pedía al Señor de las Misericordias que se dejara sacar a procesión. No es como ahora que llegamos y queremos sacarlo así bien rápido, ¿verdad? Y que no pedimos permiso, que no reverenciamos, que hemos perdido esa sacralidad. Hemos perdido no una especie de ritualismos, porque no es ritualismo, es un culto de veneración, es una religiosidad que se arraigó desde el siglo XVI, que nos enseñaron los padres franciscanos y que después continuó el clero secular y que después algunos rectores ya de la entonces diócesis y después arquidiócesis de Tlalnepantla han tratado de conservar hasta el día de hoy. Entonces todo esto formó parte del aparato festivo. Las personas que hacen actualmente la comida el día de hoy, las personas que vienen de otras comunidades y que traen los alimentos para compartirlo el día de su fiesta. Yo creo que todos en alguna medida en los últimos 10 años hemos tratado de rescatar la continuación de esta fiesta. Si ya no como antaño, con la misma solemnidad, pero por lo menos que no muera, que no termine de morir. En los últimos años, decía yo, hemos reactivado estas peregrinaciones con el encuentro de pueblos nativos, donde su servidor ha invitado a los pueblos nativos de Tlalnepantla o alguna otra colonia o comunidad que se nos quiera unir para llegar todos juntos como un solo pueblo, con una identidad de cada pueblo, pero como un solo pueblo a los pies del Señor de las Misericordias para la fiesta de mayo. Hoy, tristemente, valga la expresión, en este tiempo, en este año de pandemia, pues no se pudo llevar a cabo la fiesta de mayo ni el encuentro de pueblos, y pues tampoco se va a poder llevar la fiesta del milagro el próximo mes de diciembre por esta situación de pandemias, que la vamos a celebrar virtualmente desde nuestras casas. Vamos a celebrar al Señor de las Misericordias, invitándolos a que pongan su altar al Señor, que nos manden sus fotografías a través de la página de Tlalnepantla, Tierra del Señor de las Misericordias, y que nos digan de dónde son, de qué familia, de qué pueblo, de qué comunidad nos envían sus fotografías para publicarlas, y que le demos el like a la página del Señor de las Misericordias, para que si físicamente no podemos reunirnos para darle gloria y alabanza a Dios, por lo menos desde nuestras casas, a través de las plataformas digitales, podamos celebrarlo. Recordemos que más ahora en estos de pandemia tenemos que celebrarlo, tenemos que gritarlo, tenemos que venerarlo, tenemos que alabarlo, que la pandemia no nos limite. Por la pandemia sí no podemos congregarnos en su templo, no podemos estar físicamente con él, pero sí, desde nuestras casas en familia podemos celebrarlo. Y desde ahí pedirle al Señor que, como hace 100 años libró a Tlalnepantla de la influenza española, ahora en este 2020 nos termine de librar de esta pandemia que ha lacerado mucho al mundo y particularmente a nuestro país. De esta manera, pues les agradezco a todos ustedes el haberme permitido compartirles un poco de este ámbito histórico del Señor de las Misericordias en la región de Tlalnepantla. Espero pronto, con el favor del Señor, podamos celebrarlo como es debido, que Él termine, que Él nos cubra con su sendal, nos meta en su costado herido y nos comunique sus misericordias, para que juntos podamos superar esta situación de esta pandemia, y pedir por todos aquellos hermanos que ya no están con nosotros, aquellos hermanos que ya se nos adelantaron, nada más un cachito, porque al rato tenemos la certeza de que los alcanzaremos. Mi nombre es Antonio Hernández Torres, cronista comunitario del Pueblo de los Reyes, servidor de todos ustedes. Esta charla la vamos a ver ahí en la página del Señor de las Misericordias, Tlalnepantla, Tierra del Señor de las Misericordias,
por favor, ayúdenos a dar un like a esta página. Somos más de 1600 seguidores del Señor de las Misericordias que están atentos a las publicaciones. Ojalá que sean más los que se congreguen y que el Señor de las Misericordias nos bendiga a todos, nos libre de esta pandemia y que algún día Él, junto con su Madre Santísima, nos ayude a llegar al cielo. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga, seguimos compartiendo con ustedes en este día que estamos, estamos ya pues próximos a celebrar la fiesta de diciembre, ¿verdad? Un poquito más de un mes. Ahora estamos en el mes de noviembre, pero ya dentro de poquito vamos a celebrar la fiesta virtual del portentoso milagro de la máquina loca sucedido en 1914. Muchas gracias nuevamente, gracias por su presencia. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.